Muy bien, y nos metemos con la historia del horror. En Ramallo estamos hablando de este hombre acusado y detenido por la muerte de su madre, su hermano y también su hija. Allí en San Nicolás está trabajando nuestro compañero Diego Lewen, que está junto a la fiscal del caso, o en la fiscalía. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, así es, estamos aquí con la fiscal que está llevando adelante la investigación, la doctora María Belén Baños, que tuvo cara a cara a Pablo Damián Grotini, esta persona de 42 años que hasta el momento es el único acusado de este triple homicidio. Ya nos está escuchando, pero lo primero que le quería preguntar es qué sensación le dio cuando lo tuvo frente a frente y por otro lado, qué le dijo, ¿no?, que nos pueda contar. Bien. Sensaciones, es difícil describirlo desde mi lugar, ¿no?, de fiscal, y abstraerme un poco de lo humano. Sí te puedo hablar de una persona con actitud normal, fría, si se quiere. No respondió preguntas de la fiscalía y brindó un relato acerca del fallecimiento, del modo en que fallecen cada uno de sus familiares, sin responder o sin dar explicación respecto de la prueba que tenemos, la cual le enumeré con absoluto detalle. Le enumero la prueba, le pregunto, ¿usted comprende lo que yo le estoy leyendo? ¿Usted comprende por qué está detenido? Y me contestó que sí, y eso fue todo. Lo noté en actitud normal tanto al momento de recepcionar la declaración como al momento del primer contacto que tuve con él, que fue cuando todavía no había ordenado su detención, en la DDI local, donde el primer día ya estábamos tomando declaraciones testimoniales, porque yo ya había dispuesto el secuestro de su teléfono, su requisa personal, su revisión médica, y bueno, él de alguna manera estaba preguntando por qué se lo estaba requisando inmediatamente después de la muerte de su madre. Bueno, le expliqué las situaciones hasta ese momento que generaban dudas y pareció entenderlo. Y en ese momento también me preguntó cuándo podía cremar a su madre. A lo que le respondí que no iba a ser posible, por supuesto, porque realizamos la autopsia y el cuerpo iba a quedar y quedó, de hecho está a disposición de la justicia hasta que termine esta investigación. Qué bárbaro, ¿eh? Estoy impactado. Sí, Lourdes. Sí, quería preguntarle a la doctora, ¿cómo es que en realidad inicia esta investigación? Porque tanto la muerte de su hermano como después la muerte de su hija pasaron como, en su momento, muertes naturales. Y hoy, con el fallecimiento de su madre, ¿es que se abre esta investigación? Así es. Un poco un breve relato. El día sábado estaba yo de turno, en horas de la madrugada se comunica conmigo directamente la médica de guardia del hospital, a la cual también conozco porque es médica de policía, la doctora Yamila Fernández. La doctora me comenta acerca del reciente fallecimiento de una señora en circunstancias dudosas a criterio médico. Claro. Y más allá del criterio médico, surgieron circunstancias que convertían a esa muerte en dudosa. ¿Cuáles circunstancias? En primer lugar, momentos antes del fallecimiento de la señora, una de las médicas de guardia pediatra se acercó y habló con la médica de guardia que estaba atendiendo a la señora. Ahora cuento por qué era la atención, era por un malestar muy leve, y le comentó, mira, este señor yo lo recuerdo de la muerte de su hija. Casualmente la médica pediatra que estaba de guardia era la que había atendido a su hija el año anterior, en julio del año pasado. Consternada, le contó la situación, cómo choqueó en su momento a todo el personal de salud que estaba de guardia, porque era una nena que no presentaba ninguna afección de salud, ni a ese momento, ni patologías previas que hicieran previsible la muerte. Sumado a eso, la actitud del actualmente detenido, en su momento le llamó la atención. Era una persona que no tenía actitudes normales, sobre todo frente al cuadro leve que presentaban las personas que trasladaba al hospital. Fue lo que ocurrió con la madre. Traslada a la madre al hospital
el día viernes por un leve malestar. La señora decía que tenía angustia por la muerte de su hijo en el 2019 y de su nieta el año pasado. Le realizan todos los estudios de rigor frente a ese cuadro, y todo arrojó resultados dentro de los parámetros normales. No obstante, y esto es también para destacar, él presentaba un estado que lo describen los médicos como exagerado frente al cuadro de la madre. Decía que no se quería llevar a su madre así, que la internen, que le pongan suero, incluso insistía para permanecer al cuidado de ella en una habitación privada. También teniendo en cuenta esta insistencia de su hijo, es que la ingresan a un box, le colocan un suero al simple fin de hidratación. Momentos después, 1 hora después, calculemos aproximado, él sale y le dice a una enfermera que el suero estaba pinchado. Pinchado lo constata atravesado de lado a lado con un elemento compatible con una aguja. En ese momento observa también que el hijo de la señora, el actual detenido, tenía la ropa mojada. Se cambia ese suero. Momentos más tarde también, esto fue todo en el lapso de 4 horas máximo, vuelve a salir diciendo que su madre se había quedado dormida. Es donde el personal ingresa y ve que la madre estaba muerta. Ahora la llevan a la sala de shock. Sí. Digo, no, ahí fallece su madre. Pregunto dos cuestiones del relato que está haciendo. En primer lugar, él mismo da aviso que la manguera estaba pinchada, la primera vez. Sí. Digo, ¿en qué momento ustedes comienzan a sospechar que él mismo lo había hecho, si él mismo es el que da aviso? Él da aviso, pero por eso yo no estoy concluyendo acerca de ningún hecho, estoy relatándole lo que objetivamente ocurrió. Le informo, le preciso esto, la manguera estaba atravesada de lado a lado. ¿Y se encontró una ampolla de diapasán? Sí, exactamente a eso quería llegar, porque después de que ocurre la muerte y las maniobras de resucitación fallidas, vuelven a la sala y ahí constatan que la manguera estaba perforada, pero esta vez con un solo orificio de entrada, no de entrada y salida, ¿me explico? Tenía como un nuevo pinchazo, pero solo con orificio de entrada. Y también había una ampolla de diazepam abierta que no se correspondía con las que suministran en el hospital. Ahora, usted también contaba al comienzo, a la pregunta que le hacía Diego Lewen al comienzo, cuando usted lo tuvo a él frente a frente, le dijo, le expliqué cuáles eran las pruebas que teníamos en contra de él. ¿Qué otras pruebas tienen en contra de él? ¿Qué otras cosas encontraron, otros indicios que puedan indicar que esto realmente lo pergeñó él? Bien, hasta el momento teníamos esta circunstancia que describo. Inmediatamente empezamos a tomar declaraciones. Me procuro las historias clínicas de los 3 fallecidos que inmediatamente me suministraron de la clínica en relación al hermano y del hospital en relación a la madre y a la hija. Y comenzamos con las testimoniales de los médicos. Las testimoniales eran muy coincidentes en este sentido, de lo sorpresivo de la muerte, cómo al día de hoy se acuerdan de cada una de ellas, también cómo le llamó la actitud en cada uno de los momentos, le llamó la atención la actitud desmedida del detenido, pero lo determinante para solicitar la detención, que fue inmediatamente concedida por el juez, fue la revisión del historial de búsqueda, y destaco, no del historial de búsqueda del teléfono celular, sino de su cuenta de Gmail, que nosotros también solicitamos al juez autorización para intervenirla, y de su cuenta de Gmail, que la pudimos ver tanto en la tablet como en su teléfono, surgían búsquedas anteriores a la muerte de la madre y anteriores a la muerte del hermano, relativas a cómo dar muerte a una persona, qué pasa si inyecto aire en las venas, cuánto tiempo después de inyectar aire en las venas se produce el paro, qué medicamentos suministrar para dar muerte a una persona, y búsquedas similares. Frente a eso, inmediatamente solicité la detención. Claro. Contundente, desde el punto de vista investigativo, contundente. Sí, hay un caso reciente que también hablaba o daba cuenta de
de esas cosas, de una búsqueda inicial que había sido pergeniada por alguien que había hecho esta. Yo no recuerdo bien, pero ahora seguramente la vamos a encontrar. Doctora, ¿usted entiende que es concluyente todo lo que hay? Hasta el momento, a ver, es sabido que el grado de certeza debe ser cada vez mayor de acuerdo a la etapa procesal en la que nos encontremos. De momento fue suficiente para solicitar la detención, continuaremos profundizando y ya le adelanto, incluso en el día de hoy, mientras yo daba notas porque creo que es un caso importante y que la gente merece la información correcta, el personal de la Fiscalía está, de hecho, trabajando a full y tomando testimoniales, y los testimonios son cada vez más incriminantes a su respecto. Wow. A lo que voy, en materia probatoria, yo creo que estamos avanzando en un sentido cada vez más incriminante para La primera vez que le toca un caso Tengo así. 15 días. He tenido casos de homicidio complicados, pero bueno, sí, a lo que apunta, realmente estamos todos muy impresionados por lo inédito del caso. En el caso del hermano y de su hija, ¿no?, que fueron anteriores Sí. a la muerte de su madre, ¿son casos similares? ¿Los relatos son similares también de los médicos? Es decir, ¿también ingresan a hospitales con cuadros leves y después resultan en ambos casos fallecidos? Son casi idénticos, y esa similitud también es un poderosísimo elemento que nos llevó a solicitar, a vincular los hechos y a solicitar la detención por los 3 hechos. Yo le estoy imputando el triple homicidio. Son personas absolutamente sanas, eran, lamentablemente. El hermano, 32 años, deportista, guardavida, un chico muy querido que no tenía ningún problema de salud, ingresó por una descompostura, hoy lo dije, un simple mareo, y presentaba un estado de somnolencia, eso lo dice así la historia clínica. Y en el lapso de horas también fallece, habiendo estado en una habitación privada con suero colocado con el imputado. Ahora, doctora, es lo muy... mismo la hija. Teniendo en cuenta que el cuerpo del hermano y de la hija fueron cremados en su momento, no hay manera de probar, digamos, que él fue el que causó la muerte de estas 2 personas, más allá de que los testimonios son similares al hecho que ocurrió ahora, que por suerte no llegó a cremar a su madre. Bien, primero aclaro, el hermano está cremado, eso hay certeza. Respecto de la hija, estoy esperando la información oficial porque ayer me dijeron que había sido cremada, hoy me modificaron esa información, no tengo la certeza. O sea, oficialmente no se sabe si está cremada o no. No, no obstante, a lo que apunto es que a esta altura, después de tanto tiempo, si lo que buscamos es una intoxicación, es prácticamente imposible que el cuerpo pueda revelar algo. Por el paso del tiempo. Pero más allá de eso, lo que es probatorio es libre, un hecho se puede probar de cualquier forma. Y yo creo que, por eso destaco, si a 4 días tuvimos elementos suficientes para pedir la detención y esto cada día va acrecentándose en el mismo sentido, yo creo que la prueba puede resultar muy contundente y suficiente, más allá de que no tengamos los cuerpos para dar esa vinculación precisa que usted habla. En el caso de la madre sí podrían hacerlo, todavía. En el caso de la madre lo hicimos efectivamente. Ah, bien. Hice la autopsia, que bueno, a nivel físico no presentó ningún signo de violencia, como era de esperarse. Pero sí, hasta fuimos más cautelosos en extraer 2 muestras de sangre, cuando siempre se extrae una, y bueno, todo el pool de vísceras y lo que se envía para análisis ya fue enviado al laboratorio, Bien. a la asesoría pericial de La Plata, para iniciar los exámenes. Doctora, muy gentil, muy generosa por recibirnos en su despacho, por cierto. No, por favor. Un abrazo, un saludo a la distancia. Muchas gracias. Diego, gracias. Gracias. Enorme abrazo. Prioridad a cualquier novedad, por supuesto, desde allí en el lugar de los hechos.